Deberías estar bien con esto, mi ex y yo tenemos historia, dijo ella después de invitarlo a su cena de cumpleaños. Me mantuve educado, terminé mi bebida y me fui. Ahora él expuso su aventura, la familia de ella repudió sus mentiras y ella quiere que vuelva con ella. Uso una cuenta desechable porque, bueno, ya verán por qué. Todo esto sucedió hace aproximadamente un año, pero los ecos todavía resuenan en mi vida y en la de ella. Supongo que publico esto porque necesito desahogarme. Si estás leyendo esto por el drama, prepárate. Si te encuentras en una situación similar, tal vez te ayude a ver que a veces, irse en silencio es la acción más contundente que puedes tomar. Permítanme comenzar desde el principio. Mi nombre es Alex, tengo 30 y tantos años y soy gerente de proyectos en una empresa de tecnología de tamaño mediano. Nada ostentoso, pero es estable. Y siempre me he enorgullecido de ser el tipo confiable, el que cumple, el que sigue adelante y no arma un escándalo. Así es como abordé mi relación con Sara. Llevábamos juntos más de 3 años, viviendo en un acogedor apartamento en la ciudad. La conocí a través de amigos en común en una barbacoa. Ella era de ese tipo vibrante y extrovertido, siempre el centro de atención con su risa rápida y sus historias que podían encantar a toda una sala. Yo, por otro lado, soy más el que escucha, el planificador. Funcionaba. O eso pensaba yo. Desde el principio, estuve completamente comprometido. Sara había pasado por una mala racha antes de conocernos. Perdió su trabajo en marketing durante la pandemia. Lidió con un drama familiar relacionado con el desordenado divorcio de sus padres. Estuve ahí para todo eso. Acepté trabajos freelance adicionales para cubrir el alquiler cuando ella estaba entre empleos. Escuché durante horas mientras se desahogaba sobre los interminables chantajes emocionales de su madre o el ausentismo de su padre. Incluso la ayudé a rehacer su currículum y a establecer contactos, lo que le consiguió un puesto sólido en una agencia de publicidad. Viajábamos cuando podíamos. Escapadas de fin de semana a la costa. Un viaje a Europa con el que siempre soñó. Yo pagué la mayor parte porque quería verla feliz. Sacrifiqué mis propios pasatiempos, como mis caminatas de fin de semana o las noches de videojuegos con amigos, para hacer tiempo para su círculo social. Sus amigos se convirtieron en los míos. Su familia me toleraba, aunque siempre eran un poco extraños. Tipos prepotentes y obstinados que trataban las relaciones como transacciones. Pero, en retrospectiva, había grietas. Sara tenía la costumbre de mencionar a su ex, Jaque, en conversaciones casuales. A Jaque y a mí nos encantaba ese restaurante. Jaque siempre fue tan espontáneo. Yo lo ignoraba. La historia es historia, ¿verdad? Ella me aseguró que ahora solo eran amigos. Mensajes de texto ocasionales sobre conocidos en común. Confié en ella. ¿Por qué no lo haría? No era del tipo celoso. Pero con el tiempo, se sintió como un abandono emocional. Se distanciaba durante las semanas difíciles en el trabajo, revisando fotos antiguas o dando me gusta a sus publicaciones en línea. Me sentía como un plan B, la opción segura mientras ella recordaba la emoción de su pasado. Aún así, me mantuve comprometido. Planeaba sorpresas, como cocinar sus comidas favoritas después de largos días o sorprenderla con entradas para espectáculos. Pensaba que así era la lealtad. Se acercaba su cumpleaños y quería una cena agradable. Nada grande, solo nosotros y un par de amigos cercanos en un elegante restaurante italiano en el centro. Hice la reserva. Le compré un regalo pensado. Un collar personalizado con las coordenadas de nuestro primer viaje juntos. ¿Sentimental? Sí, pero así soy yo. El día de la cena, parecía extraña, distraída, revisando su teléfono más de lo habitual. Llegamos al restaurante, pedimos bebidas y fue entonces cuando apareció la primera señal de alerta. Nuestros amigos llegan tarde, dijo. Pero entonces se abre la puerta y entra Jaque, sonriendo como si fuera el dueño del lugar, con una botella de vino en la mano. Sara se ilumina, lo abraza fuerte, demasiado fuerte, y se vuelve hacia mí con una sonrisa casual. ¡Sorpresa! Invité a Jaque. Deberías estar bien con esto.
Mi ex y yo tenemos historia, ya sabes. Es solo una cena, Alex. No lo hagas incómodo. Me quedé helado, con el vaso a medio camino de mis labios. La mesa se quedó en silencio por un instante, pero Sara simplemente se rió como si fuera una broma interna. Jaque se deslizó en el asiento frente a mí. Todo carisma y colonia, dándome una palmada en el hombro como si fuéramos viejos amigos. Oye, amigo, qué bueno conocerte por fin como es debido. Sara me ha contado mucho sobre ti. Nuestros amigos llegaron poco después. Resulta que estaban al tanto, o al menos no se sorprendieron. La velada se prolongó como un mal sueño. Sara y Jaque dominaron la conversación, rememorando viejos viajes, bromas internas de hace años. Ella le tocaba el brazo, inclinándose demasiado cerca. Cada vez que intentaba reconducir la conversación, preguntar sobre su trabajo o nuestros planes, me ignoraba con una sonrisa burlona. Oh, Alex, siempre tan serio. Relájate. La historia no desaparece solo porque tú estés aquí ahora. Me senté allí, con el estómago revuelto, atando cabos. Esto no era solo una invitación amistosa. La forma en que lo justificaba, retorciendo la lógica como un pretzel. Nos conocemos desde siempre. Eres lo suficientemente seguro como para manejar esto, ¿verdad? Si no puedes, es porque eres inseguro. Presumida, despectiva, como si mis sentimientos fueran una molestia. Jaque también intervino. Todo falsa compasión. Sí, hermano. No es para tanto. Todos somos adultos aquí. Se sintió indignante. Allí estaba yo, el tipo que había sido su roca, celebrando su cumpleaños, y ella había orquestado esta humillación públicamente, nada menos, y con testigos. No grité ni armé una escena. Ese no soy yo. Me mantuve educado, asentí durante los aperitivos, forcé una sonrisa durante los brindis. Pero por dentro, estaba destrozado, confundido por qué haría esto después de todo lo que le había dado. Cuando llegaron los platos principales, me disculpé para ir al baño, me eché agua en la cara y me miré al espejo. Esto no era amor. Esto era traición envuelta en historia. De vuelta en la mesa, Sara se reía de algo que Jaque había dicho, con la mano en la rodilla de él debajo de la mesa. Lo vi. Eso fue todo. Terminé mi bebida de un sorbo lento. Dejé el vaso con cuidado. Me voy, dije en voz baja, poniéndome de pie. Sin drama, sin acusaciones. Solo calma. Sara parpadeó, su arrogancia se resquebrajó por un segundo. ¿Qué? Alex, siéntate. Estás exagerando. Es mi cumpleaños. No lo arruines. No lo haré, respondí con calma. Disfruten el resto de la noche. Asentí al grupo, dejé efectivo para mi parte en la mesa y salí al aire fresco de la noche. La puerta se cerró detrás de mí, y eso fue todo. Sin mirar atrás. Llegué a nuestro apartamento, técnicamente todavía nuestro, y empaqué una maleta. Solo lo esencial, ropa, la computadora portátil, algunos libros. Dejé el collar en la encimera con una nota, feliz cumpleaños. Luego me quedé en casa de un amigo al otro lado de la ciudad. Bloqueé su número temporalmente solo para pensar. Sin confrontación, sin rogar por explicaciones. Me desconecté, desaparecí de su vida esa noche. Los siguientes días fueron una neblina de silencio y confusión. Sara primero me bombardeó el teléfono. Mensajes que iban desde molestos hasta acusatorios. ¿Dónde estás? Esto es ridículo. Luego llamadas que dejé ir al buzón de voz. Vamos, Alex. Solo fue una cena. Estás actuando como un niño. No respondí. ¿Qué había que decir? Ella había dejado clara su elección, cruelmente, delante de todos. Lo asimilé. La injusticia de todo. Cómo me había entregado a nosotros solo para ser tratado como una ocurrencia tardía. Las noches fueron duras. Repasaba la cena en mi cabeza, preguntándome si había pasado por alto las señales. Las constantes menciones al ex, su distanciamiento emocional.
Dolía profundamente, como una quemadura lenta. Pero no ataqué. En cambio, me concentré en mí. El trabajo se convirtió en mi ancla. Me sumergí en un gran proyecto, ganando elogios de mi jefe e incluso un pequeño ascenso. Más responsabilidad, mejor paga. Empecé a ir al gimnasio de nuevo, algo que había descuidado por su agenda social. Reconecté con viejos amigos que se habían desvanecido durante la relación. Un fin de semana, fui a una caminata en solitario, del tipo que solía amar. Al respirar el aire fresco, sentí que la confusión comenzaba a disiparse. ¿Por qué perseguir a alguien que te descarta tan fácilmente? La desbloqueé después de una semana, pero solo para gestionar la logística, dividir facturas, recoger mis cosas. Sus mensajes habían cambiado para entonces. Tenemos que hablar. Esto no ha terminado. Pero para mí sí lo estaba. Me mudé a un pequeño estudio en el centro. Nada lujoso, pero mío. No más andar con pies de plomo. El silencio de mi parte debió de volverla loca, porque sus intentos se intensificaron. Sus amigos, en su mayoría, comenzaron a contactarme. Amigo, está destrozada. Dale la oportunidad de explicarse. Su familia también. Esos facilitadores tóxicos. Su madre llamó una vez. Sara dice que exageraste. La historia familiar importa. No puedes simplemente irte. Desagradable, prepotente, como siempre. Mantuve mis respuestas al mínimo. Se acabó. Sin arrebatos emocionales. Solo dignidad. En la tranquilidad, procesé completamente la traición. La manipulación, invitarlo para restregármelo en la cara, y luego hacerme gaslighting, llamándome inseguro. Fue inmerecido. Había sido leal hasta la médula. Pero al reflexionar, me di cuenta de que no se trataba de mí, sino de sus problemas, de sus elecciones. Empecé a escribir un diario, por extraño que suene, para seguir mis pensamientos. Desde desahogos vulnerables sobre el dolor hasta entradas más claras. Ahora soy libre. La terapia también ayudó. Unas pocas sesiones para desentrañar el abandono emocional. Lentamente, el arco cambió. Ya no estaba confundido. Estaba lúcido, listo para lo que viniera después, pero en mis propios términos. Pasaron meses así, yo construyendo una nueva rutina, ella desvaneciéndose en la irrelevancia hasta que el karma decidió intervenir. Pero eso es para más tarde. Por ahora, si estás en medio de algo similar, debes saber esto: a veces, irse es el comienzo de que todo mejore. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a desmoronarse para Sara, de forma dura y rápida, como un castillo de naipes en una tormenta. No lo busqué. No estaba acechando sus redes sociales ni sonsacando información a amigos en común, pero las noticias corren, especialmente en nuestros círculos superpuestos. Aproximadamente un mes después de la cena, recibí un mensaje críptico de uno de sus compañeros de trabajo, alguien que había conocido en una fiesta de Navidad de la empresa. Oye, Alex. Pensé que deberías saberlo. Jaque ha estado publicando cosas muy locas en línea. Échale un vistazo si te interesa. Al principio no lo hice. ¿Para qué hurgar en la herida? Pero la curiosidad ganó y busqué su perfil. Resulta que la historia de Sara y Jaque no era solo nostalgia. Era una aventura en toda regla. Lo había sido durante meses, aparentemente. Jaque, en un ataque de rabia, lo ventiló todo en una serie de publicaciones desquiciadas. Capturas de pantalla de sus mensajes de texto, mensajes coquetos que se remontaban a antes de nuestro viaje a Europa, planes para verse a mis espaldas. Uno incluso hacía referencia a la cena de cumpleaños. No puedo esperar a ver su cara cuando aparezca. Esto será épico. Las respuestas de Sara eran condenatorias, despectivas hacia mí, llamándome predecible y el tipo seguro hasta que apareciera algo mejor. Jaque la pintó como la instigadora, pero luego retorció el cuchillo. La había utilizado, la había ilusionado con promesas de reavivar su antigua llama, solo para desaparecer cuando ella presionó por un compromiso. La llamó pegajosa y delirante, exponiéndola como una manipuladora. Las publicaciones se volvieron virales en nuestra escena local.
Los amigos las compartieron. Los comentaristas se amontonaron. Las repercusiones fueron rápidas. La familia de Sara, esos mismos tipos prepotentes que habían respaldado su jugada, se volvieron contra ella cuando salieron a la luz las mentiras. Ella les había dicho que yo era el problema. Celoso, controlador, exagerando por solo un amigo. Pero la exposición de Jaque incluía mensajes donde ella admitía haberles inventado historias. Mamá, si Alex llama, dile que estoy contigo. Cúbreme. Sus padres repudiaron el engaño. Le cortaron el apoyo financiero. La habían estado ayudando esporádicamente con el alquiler. Su hermana, siempre la dramática, publicó un llamado de atención público. La sangre no excusa la traición. Se acabó el ser cómplice. El trabajo de Sara también se vio afectado. La agencia de publicidad no vio con buenos ojos que el drama se extendiera a las redes profesionales. Los clientes se retiraron y fue reestructurada. Una forma elegante de decir que fue despedida. De repente, estaba aislada, luchando por conseguir trabajos freelance que apenas cubrían las facturas. Arruinada, con la reputación por los suelos, amigos desapareciendo a diestra y siniestra. Lo observé desde lejos, no con alegría, sino con un tranquilo sentido de justicia. Se sentía merecido, irónico. Su historia regresó como un boomerang para morderla. La mujer que me había humillado públicamente ahora era la expuesta, desmoronándose bajo el foco que tanto había anhelado. Amigos en común comenzaron a ponerse de mi lado, disculpándose por no haberlo visto antes. Pensamos que era inocente, dijo uno. Pero vaya, nos engañó a todos. No me regodeé, solo asentí y seguí adelante. El karma no necesitaba mi ayuda. Sus intentos de volver arrastrándose comenzaron sutiles, y luego se convirtieron en una bola de nieve de desesperación. Primero, un mensaje de texto unos 2 meses después de la cena. Alex, ¿podemos hablar? La fastidié a lo grande. Jaque fue un error. Ahora lo veo. Lo leí. No sentí nada más que un débil eco del antiguo dolor. Sin respuesta. Luego llamadas, buzones de voz al principio, su voz temblorosa. Por favor, contesta. No quería que terminara así. Teníamos algo real, ¿no? Una historia como la nuestra no se desvanece sin más. Cuando el silencio fue su única respuesta, escaló. Apareció en mi nuevo estudio una noche, golpeando la puerta. La abrí a medias, con expresión neutra. Se veía mal, el pelo desordenado, los ojos rojos de llorar. Alex, déjame entrar. Necesitamos arreglar esto. ¿Arreglar qué, Sara? Pregunté con calma, cruzado de brazos. Ella caminaba de un lado a otro por el pasillo, las palabras salían a borbotones. Todo. Jae. Él fue abusivo, inestable, me manipuló con nuestro pasado. Fui estúpida, ¿vale? Pero tú siempre estuviste ahí, leal. Di eso por sentado. Por favor, dame otra oportunidad. Lo bloquearé. Terapia, lo que sea necesario. Su hipocresía flotaba en el aire. La misma mujer que justificó su traición con la historia, ahora suplicaba usando nuestro pasado en común. No piqué el anzuelo. Tú tomaste tus decisiones, dije con calma. Y yo también. Se puso llorosa, con un toque manipulador asomando. No seas así. Piensa en lo que construimos. Tu nota en mi cumpleaños. Ese collar. Significaba algo. Significaba, estuve de acuerdo. Impasible. Tiempo pasado. Se fue frustrada. Pero ese no fue el final. Sus amigos y familiares se unieron. Tóxicos como siempre. Primero, una llamada de su mejor amiga, Mía. Alex, se está desmoronando. No puedes simplemente ignorarla. Lo siente. Por los viejos tiempos, escúchala. Tono desagradable y culpabilizador, como si les debiera algo. Colgué a mitad de la frase. Luego, el buzón de voz de su madre, goteando desaprobación. Esto es ridículo.
Sara ha aprendido la lección. La familia se mantiene unida. No seas mezquino. Llámala. Los intentos se volvieron desesperados. Mensajes de texto a horas extrañas. No puedo dormir pensando en nosotros. Por favor, Alex, te necesito. Luego apareció en el vestíbulo de mi trabajo, esperando con un café como si fuera un gesto de comedia romántica. La seguridad tuvo que escoltarla fuera. ¿Por qué haces esto?, gritó mientras se la llevaban. Te dije que lo sentía. Estás siendo cruel. Fue entonces cuando la ira afloró, sus verdaderos colores salieron a la luz. Después de otra llamada ignorada, una avalancha de mensajes. Bien, sé un cobarde. Siempre fuiste demasiado seguro, demasiado aburrido. Por eso necesitaba a Jake. Pero mírate ahora, escondiéndote. Patético. Era una jugada de poder. Intentaba provocar una reacción. La bloqueé por completo entonces. No más acceso. Su familia redobló la apuesta. Intervenciones desagradables. Su padre me envió un correo electrónico. Hijo, te conocemos desde hace años. Sara está en una mala situación. Perdió su trabajo. La familia está enfadada. Da un paso al frente como un hombre. Condescendiente, como si yo fuera el villano. Su hermana me acorraló en una cafetería una vez. Eres un desalmado. Llora todas las noches. Arregla este desastre que empezaste al irte. Tóxica, culpándome por las consecuencias de sus actos. Me mantuve compuesto a través de todo. Sin compasión, sin involucrarme. Su desesperación solo resaltaba lo lejos que había llegado, construyendo una vida sin su caos. El clavo final llegó en la boda de nuestro amigo en común, Tom, 6 meses después de la cena. Yo había confirmado mi asistencia mucho antes, Sara también, pero supuse que ella no iría. No, apareció. Vestida para impresionar, acorralándome durante la hora del cóctel. Estaba charlando con viejos amigos, sintiéndome bien con mi traje nuevo. Las ganancias del gimnasio se notaban, la vibra del ascenso era fuerte. Ella se había enterado por los rumores. Estaba prosperando, saliendo casualmente, viajando solo, incluso comencé un negocio secundario de consultoría. Alex, dijo, con voz baja y ojos suplicantes. Necesitamos hablar en privado. La miré, distante. Se veía disminuida, con una sonrisa forzada, ojeras bajo los ojos por el estrés. La sala bullía a nuestro alrededor. Los invitados reían, la música sonaba. Un contraste perfecto. Su desesperación a la vista. Mi calma indiferencia. Está bien, dije, yendo a un rincón tranquilo. Sin emoción, como si cerrara un trato. Se lanzó, desesperada ahora. He tocado fondo. Sin trabajo. La familia no me habla. Los amigos me abandonaron. Jake lo arruinó todo. Nos expuso. Mintió sobre mí. Pero tú. Tú lo entiendes. Teníamos historia. Historia real. Perdóname. Podemos empezar de nuevo. Seré mejor. Sus palabras se hicieron eco de su propia lógica retorcida de la cena. Se la devolví. Calmo y firme. Historia, ¿eh? Dijiste eso sobre Jake. Como excusa todo. Pero la historia no reescribe la traición. Lo elegiste a él. Me humillaste públicamente. Me descartaste como si no fuera nada. Ella se estremeció, con lágrimas asomando. Estaba equivocada. Por favor, Alex. Ahora veo que eres a quien quiero. Estable, amable. Necesito eso. Negué con la cabeza, centrado en mi crecimiento. Necesitabas emoción, ¿recuerdas? Me llamaste inseguro por no estar bien con eso. Pero he construido algo mejor sin ti. Un nuevo lugar, nuevas oportunidades, una paz que antes no tenía. Ahora eres irrelevante para eso. Impotente para arrastrarme de vuelta.
Su rostro se descompuso. La hipocresía resquebrajándose. Eso es frío. Después de todo, todo lo que desechaste. La corregí, realista hasta el final. Este capítulo está cerrado. Disfruta de la boda. Me alejé, volviendo al grupo. Ella se quedó un momento, luego se fue temprano, sola. Sin escena, pero el cambio de roles fue claro. Yo, prosperando, ella, una sombra desesperada que se desvanecía. Más tarde, Tom me llevó aparte. Oí que lo intentó. Bien por ti por ponerle un alto. Esa noche, reflexionando, me sentí completo. Sin un ápice de preocupación por su bienestar. Se había ganado su aislamiento. Yo había evolucionado, emocionalmente libre, irrelevante para su drama. Si hay una actualización, es esta: la vida es buena al otro lado. Vete con dignidad y el resto vendrá solo. Historia 2. Mi ex infiel me envió un mensaje de texto: solo queremos que estés allí para que todos puedan seguir adelante. Yo respondí: no asistiré. No discutí. No di explicaciones. Esa semana, la gente empezó a llamarme preguntando qué había enviado en su lugar. Tengo 36 años, llevo 8 meses soltero, y acabo de aprender que algunas personas reescribirán la historia hasta convertirte en el villano, a menos que guardes los recibos. Mi ex prometida y yo estuvimos juntos durante 5 años, comprometidos el último año. La relación terminó cuando volví a casa antes de un viaje de trabajo y la encontré en nuestra cama con mi antiguo mejor amigo. Una historia clásica. Nada original en la traición. Solo la habitual destrucción de la confianza y el futuro. Me mudé esa misma noche. Me quedé con mi hermano durante un mes mientras encontraba mi propio lugar. La ruptura fue complicada pero rápida. Ella se quedó con el apartamento que habíamos compartido, ya que su nombre estaba en el contrato de alquiler. Yo me llevé mis cosas y la dignidad que me quedaba. Teníamos amigos en común. Todo un círculo social que de repente se volvió complicado. La mayoría de la gente tomó partido. Algunos eligieron el suyo. Algunos eligieron el mío. La mayoría simplemente intentó torpemente mantenerse neutral. Eso fue hace 8 meses. Había seguido adelante tanto como se puede. Empecé terapia, me centré en el trabajo, comencé a salir de nuevo. Nada serio, pero lo suficiente para demostrarme a mí mismo que todavía podía funcionar como un ser humano capaz de confiar. Luego, la semana pasada, recibí un mensaje de texto de ella. El primer contacto directo desde la ruptura. Oye, sé que esto es raro, pero mi hermana se casa el mes que viene. Estabas invitado antes de que todo pasara. Ella todavía quiere que estés allí. Todos pensamos que sería bueno para cerrar el ciclo. Solo queremos que estés allí para que todos puedan seguir adelante. Me quedé mirando ese mensaje durante unos 10 minutos. Intenté procesar la audacia. Su hermana y yo habíamos sido cercanos. Esa parte era cierta. Nos llevábamos genuinamente bien. Y me habían invitado a la boda cuando mi ex y yo todavía estábamos juntos. Pero eso fue antes. Antes de que todo implosionara. Antes de saber que mi ex me había estado engañando durante 6 meses. Antes de saber que mi mejor amigo era un mentiroso. Antes de que mi vida se pusiera patas arriba. Le respondí: no asistiré. Ella respondió de inmediato: no seas así. Han pasado meses. Todos hemos seguido adelante. Esto no se trata de nosotros. Se trata del día de mi hermana. Yo. No estoy siendo de ninguna manera. Estoy rechazando una invitación. Eso está permitido. ¿Eh? Lo estás haciendo difícil. Yo. No estoy haciendo nada. Simplemente no voy a ir. Disfruten de la boda. ¿Eh? Todos van a preguntar dónde estás. Va a ser incómodo. Yo. Diles que rechacé la invitación. Esa es la verdad. ¿Eh? Estás siendo mezquino. No respondí a eso.
Simplemente dejé mi teléfono y volví a lo que estaba haciendo, que era cenar y ver algo sin sentido en la televisión. Pero el mensaje se me quedó grabado, el sentimiento de derecho que transmitía, la suposición de que les debía un cierre, que mi presencia en una boda donde tendría que verla a ella, verlo a él, verlos juntos, probablemente era de alguna manera mi responsabilidad para la comodidad de todos los demás. Esa noche no pude dormir. Seguí pensando en ello, en cómo la narrativa probablemente había cambiado en los últimos 8 meses, en cómo las historias se cuentan y se recuentan hasta que la verdad se vuelve flexible. Me levanté alrededor de las 2 de la madrugada y abrí mi portátil, empecé a revisar archivos antiguos. Soy metódico con las copias de seguridad y los documentos, probablemente en exceso, pero esa noche valió la pena. Encontré lo que buscaba. Capturas de pantalla, muchas de ellas de la semana antes de que los descubriera. Mensajes entre mi ex y mi antiguo mejor amigo que había descubierto en una cuenta compartida en la nube que habíamos configurado años atrás para fotos. Mensajes que había guardado porque mi terapeuta dijo que la documentación ayuda a procesar la traición. Mensajes en los que hablaban de mí, de lo ingenuo que era, de lo fácil que era ocultarlo, de cómo a veces se sentían mal pero no lo suficiente como para detenerse. También encontré el hilo de correos electrónicos con su hermana de hace 8 meses, justo después de que todo sucediera, donde su hermana me había llamado llorando, disculpándose por lo que pasó, diciendo que siempre me consideraría de la familia. Que estaba furiosa con su hermana por destruir algo bueno. Creé un PDF sencillo. Sin comentarios, sin explicaciones, solo capturas de pantalla organizadas cronológicamente. Los mensajes, el correo electrónico de su hermana, algunos recibos que demostraban que yo había pagado sesiones de terapia de pareja que mi ex había sugerido 2 meses antes de que los descubriera. Terapia en la que ella había insistido que nos haría más fuertes mientras me engañaba activamente. La última página era una sola frase. Fui invitado a una boda para proporcionar un cierre a las personas que me traicionaron. Me niego a asistir. Espero que entiendan por qué. No se lo envié a nadie. Simplemente lo guardé. Volví a la cama. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome extrañamente tranquilo. El PDF estaba en mi portátil como un arma cargada. No quería usarlo, pero saber que existía me daba una extraña sensación de control. Durante 8 meses, me había sentido impotente, traicionado y sorprendido. Ahora tenía algo concreto, la verdad, documentada y con fecha y hora. Hice café e intenté concentrarme en los correos del trabajo, pero mi mente seguía volviendo a la situación. Una parte de mí se preguntaba si estaba siendo paranoico, si crear ese documento era excesivo, pero otra parte, la que había sido engañada durante meses, sabía que no era así. Actualización 1. Al día siguiente, miércoles, mi ex volvió a escribirme. Tienes que estar allí. Mi hermana lo pidió específicamente. No respondí de inmediato. Fui a trabajar, tuve reuniones, viví mi vida. Hacia la hora del almuerzo, volví a mirar el mensaje y decidí adoptar un enfoque diferente. ¿Te lo pidió tu hermana o te ofreciste tú diciendo que tenerme allí haría las cosas menos incómodas para ti? Ella, ¿qué se supone que significa eso? Significa que no creo que tu hermana quiera que esté allí. Creo que tú quieres que esté allí para no tener que explicar mi ausencia. Ella, estás siendo paranoico. Reenvíame el mensaje donde ella pide específicamente por mí. Ninguna respuesta durante 3 horas. Luego, ella, no quiere escribirte directamente, por eso me pidió que me pusiera en contacto contigo. Conveniente. Ella, ¿por qué estás siendo tan difícil con esto? No estoy siendo difícil. Estoy siendo claro. No voy a asistir. Deja de preguntar. Ella, la gente va a pensar que no lo has superado. No me importa lo que piense la gente. Bueno, a mí sí y a mi hermana también. Que vinieras me ayudaría. ¿Ayudar a quién? ¿Ayudarte a ti a parecer menos culpable? ¿Ayudarle a él a sentirse menos incómodo? ¿Ayudar a todos a fingir que los últimos 8 meses no sucedieron? Veo que sigues amargado. Veo que sigues reescribiendo la historia. No estoy amargado.
Simplemente he terminado de ser complaciente. No respondió después de eso. Pensé que tal vez ese era el final. Estaba equivocado. Esa tarde, recibí una notificación en las redes sociales. Había publicado algo vago sobre seguir adelante y la gente que no puede dejar ir el pasado. Los comentarios estaban llenos de mensajes de apoyo de amigos en común. Gente que no tenía idea de lo que realmente pasó. Gente a la que le habían contado cualquier versión de los hechos que la hiciera parecer comprensiva. No participé, no comenté, no le di me gusta ni reaccioné. Simplemente lo anoté y seguí adelante. Pero confirmó algo que había sospechado. Estaba construyendo una narrativa, pintándome como el ex amargado que no podía seguir adelante, preparando su versión de los hechos para que cuando no apareciera en la boda, todos supieran ya de quién era la culpa. Actualización 2. Jueves por la noche, recibí una llamada de un amigo en común, alguien que se había mantenido neutral durante la ruptura, manteniendo la amistad con ambos. Oye, ¿de verdad no vas a ir a la boda? Es correcto. Ella dice que estás siendo vengativo. Yo estoy ausente. Hay una diferencia. Ella dice que lo estás convirtiendo en algo sobre ti en lugar de sobre su hermana. No lo estoy convirtiendo en nada. Rechacé una invitación. Eso es normal. La gente pregunta por qué. La gente puede preguntarle a ella por qué pensó que invitarme era una buena idea. Buen punto. Pero me están metiendo en esto y no quiero estarlo. Entonces no lo estés. Dile a quien pregunte que decliné por razones personales. ¿Eso es cierto y completo? Ella va a seguir insistiendo. Que lo haga. Ya no voy a participar. Hablamos unos minutos más y luego colgamos. Pero la llamada me molestó. El hecho de que mi rechazo a una invitación se estuviera convirtiendo en un problema social. El hecho de que ella estuviera presentando mi ausencia como una agresión en lugar de autopreservación. Abrí el PDF que había creado, lo miré de nuevo, decidí refinarlo, añadí algunas capturas de pantalla más, ajusté la cronología, dejé meridianamente claro qué había pasado y cuándo. Todavía no lo envié, pero lo tenía listo. Al día siguiente, recibí otro mensaje de ella. No entiendo por qué estás siendo tan difícil con esto. Es solo un día, unas pocas horas, y luego no tienes que volver a verme si no quieres. Casi me río de eso. Solo un día, unas pocas horas, como si no fuera nada. Como si estar en una habitación con las dos personas que destruyeron mi vida, viendo a todos actuar como si todo estuviera bien, fuera una pequeña petición. Ya te he dado mi respuesta. Deja de preguntar. ¿Eh? Te arrepentirás de esto cuando la gente te recuerde como el tipo que no pudo superar una ruptura. Y tú serás recordada como la mujer que engañó a su prometido y luego le exigió que apareciera para sonreír y fingir. Me arriesgaré. Dejó de enviar mensajes después de eso. Actualización 3. Viernes por la tarde. Sonó mi teléfono. Su hermana. Casi no contesto, pero decidí escucharla. Hola. Hola. Siento que ella te haya metido en esto. Entonces, ¿tú no le pediste que me invitara? No. Quiero decir, lo pensé cuando enviamos las invitaciones por primera vez, pero después de todo lo que pasó, asumí que no querrías venir. Se lo dije. Ella insistió en que estaría bien. Que había pasado suficiente tiempo. No ha pasado. Lo sé, y lo siento. No tienes que venir. Nunca esperé que lo hicieras. Gracias por decir eso. Está convirtiendo esto en un problema, ¿verdad? Un poco. Ella hace eso. Convierte todo en su narrativa. Quiero a mi hermana, pero ha estado imposible con esta boda. Todo tiene que ser perfecto. Todos tienen que desempeñar su papel. No voy a desempeñar ningún papel. Bien. No lo hagas. Yo me encargaré de ella. Te lo agradezco. Por si sirve de algo, te echo de menos. Eras bueno para ella. Mejor de lo que merecía, probablemente. Es amable de tu parte decir eso. Es la verdad.
En fin, no te estreses por esto. Ven o no vengas. No me ofenderé de ninguna manera. Colgamos. Me sentí mejor después de esa llamada, vindicado. Confirmé que mi instinto era correcto. Se trataba de que mi ex quería controlar la narrativa, no de que alguien realmente quisiera que yo estuviera allí. Esa tarde, mi ex volvió a escribirme. Mi hermana me dijo que hablasteis. ¿Realmente no vienes? ¿Correcto? Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. No estoy haciendo nada. Eres tú la que lo está haciendo difícil. Todos van a saber que me estás evitando. Todos van a saber que rechacé una invitación. Eso es todo. Van a preguntar por qué. Entonces diles la verdad. Que me engañaste. Rompimos. Y no quiero asistir a la boda de tu hermana. ¿Simple? Eres un... Yo, soy un imbécil por no asistir a una boda. Esa es una nueva definición. Eres un imbécil por restregarnos esto. No le estoy restregando nada a nadie. Simplemente no voy. Eres tú la que no lo deja pasar. Ella no respondió. Pensé que tal vez, finalmente, esto había terminado. Pasé mi fin de semana. Fui al gimnasio el sábado por la mañana. Preparé la comida para la semana. Me puse al día con la lectura. Cosas normales. Intenté no pensar en la boda ni en el drama ni en nada de eso. Pero el sábado por la noche, recibí un mensaje de otro amigo en común. Oye, solo quería avisarte. Ha estado diciendo a la gente que tú eres la razón por la que te engañó, que eras emocionalmente distante y que se sentía abandonada. Pensé que deberías saber lo que se está diciendo. Leí ese mensaje 3 veces, sentí como me subía la presión arterial, no porque me sorprendiera. La gente que engaña siempre reescribe la relación para justificar sus acciones. Sino porque confirmó que había estado haciendo exactamente lo que sospechaba, controlar la narrativa, hacerse la víctima. Abrí mi portátil, miré el PDF una vez más, añadí un documento más, mensajes de texto del mes antes de que los descubriera, donde me decía cuánto me quería, lo emocionada que estaba con nuestros planes de boda, que yo era su mejor amigo y compañero. La narrativa que estaba vendiendo no coincidía con las pruebas, y estaba cansado de dejar que las mentiras ganaran. Actualización 4. Sábado por la mañana. Me desperté con 17 mensajes de texto y 5 llamadas perdidas. No de mi ex, de otras personas, amigos en común, gente con la que no había hablado en meses. Los mensajes eran variaciones de la misma pregunta. ¿Es esto real? No tenía idea de a qué se referían hasta que me desplacé por los mensajes y encontré uno con una captura de pantalla adjunta. Un chat grupal del que no formaba parte donde mi ex había publicado, está enviando a la gente capturas de pantalla falsas para hacerme quedar mal. Por favor, no crean nada de lo que les envíe. Está tratando de sabotear la boda de mi hermana. Me senté en la cama. Capturas de pantalla falsas. No le había enviado nada a nadie. Llamé a una de las personas que me había escrito. ¿Qué está pasando? Está diciendo que estás difundiendo mentiras sobre ella. ¿Qué estás creando mensajes falsos para poner a la gente en su contra? No le he enviado nada a nadie. ¿No lo has hecho? No. Rechacé una invitación de boda. Eso es todo. No he contactado a nadie. No he enviado nada. No he dicho nada sobre ella. Entonces, ¿por qué dice eso? Probablemente porque sabe que tengo capturas de pantalla y se está adelantando a los acontecimientos. ¿Tienes capturas de pantalla de su infidelidad? De los mensajes entre ella y él. Las guardé hace meses, pero no se las he enviado a nadie. ¿Vas a hacerlo? No planeaba hacerlo, pero ahora lo estoy reconsiderando. Si son reales, deberías. Está diciendo a todo el mundo que estás mintiendo. Colgamos. Miré el PDF en mi portátil, tomé una decisión final. Se lo envié a 5 personas. No a todo el mundo, solo a 5 personas que sabía que estarían en la boda. 5 personas que eran cercanas a ella,
que habían creído su versión de los hechos, a quienes probablemente les habían dicho que yo era el problema. El PDF incluía todo. Los mensajes de la infidelidad, el correo electrónico de apoyo de su hermana de hace 8 meses, los recibos de la terapia que había pagado mientras ella me traicionaba activamente, los mensajes cariñosos de un mes antes de que los descubriera y esa frase final explicando por qué no asistiría. No añadí comentarios, no editorialicé, solo lo envié con un breve mensaje. Se me ha acusado de enviar capturas de pantalla falsas. Estas son las reales. Las he mantenido en privado durante 8 meses. Las comparto ahora solo porque mi reputación está siendo atacada. Luego apagué mi teléfono y salí a dar un largo paseo. Cuando volví 2 horas más tarde, volví a encender mi teléfono. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los mensajes llegaron en masa. Algunos de personas agradeciéndome por mostrar finalmente la verdad. Algunos de personas disculpándose por creer su versión. Algunos de personas que estaban conmocionadas por lo que habían leído. Un mensaje destacó, de un tipo que había sido amigo de ambos pero que se había inclinado lentamente hacia el lado de ella después de la ruptura. Te debo una disculpa. Nos dijo que eras controlador y emocionalmente abusivo, que te engañó porque se sentía atrapada. Estos mensajes demuestran que eso era completamente falso. Siento haberle creído. Respondí. Te lo agradezco. Nunca quise ventilar esto públicamente, pero no voy a dejar que destruya mi reputación para proteger la suya. Actualización 5. Cuando encendí mi teléfono el domingo por la mañana, el caos había estallado por completo. Más de 50 mensajes, docenas de llamadas perdidas, gente tomando partido, gente disculpándose, gente pidiendo más información. Su hermana me llamó. Gracias. ¿Por qué? Por mostrarle finalmente a la gente la verdad. Sabía que mentía sobre algunas cosas, pero no sabía lo grave que era. Esos mensajes. Nunca quise compartirlos. Lo sé, pero me alegro de que lo hayas hecho. Lleva meses haciéndose la víctima, actuando como si la hubieras abandonado, como si tú fueras el problema. ¿Qué está pasando ahora? Drama familiar. Nuestros padres vieron las capturas de pantalla. Están furiosos. Me estaban presionando para que te invitara para mantener la paz. Ahora entienden por qué eso era una locura. Siento que esté afectando a tu boda. No lo está. Ella está afectando a mi boda. Tú solo te estás defendiendo finalmente. Hablamos un poco más y luego colgamos. Revisé los mensajes. La mayoría eran de apoyo. Unos pocos eran de personas que decían que habían creído su versión de los hechos y ahora se sentían tontos. Varios eran de personas que me agradecían por ser honesto. Uno era de mi antiguo mejor amigo. No tenías que hacer esto. Respondí. Tú no tenías que acostarte con mi prometida. Y sin embargo, aquí estamos. No respondió. Mi ex me llamó 17 veces el domingo. No contesté. Me escribió, eres un pedazo de mierda vengativo. Arruinaste la boda de mi hermana. Todo el mundo te odia ahora. No podías simplemente dejarlo pasar. No respondí a ninguno de ellos. No había nada que decir. Me defendí con hechos. Si eso arruinó algo, la ruina estaba construida sobre mentiras desde el principio. Para el domingo por la noche, el chat grupal en el que había publicado aparentemente había explotado. La gente que había visto mis capturas de pantalla la estaba confrontando, preguntándole por qué había mentido, por qué me había acusado de falsificar pruebas cuando las pruebas eran claramente reales. No participé en nada de eso. No eché más leña al fuego. Simplemente dejé que la verdad hablara por sí misma. El lunes por la mañana, recibí una llamada de su padre. Siempre nos habíamos llevado bien. Él había planeado llevar a sus 2 hijas al altar cuando mi ex y yo nos casáramos. Te debo una disculpa. No tienes por qué. Sí, la tengo. Creímos su versión de los hechos porque es nuestra hija y queríamos creerla. Presionamos para que estuvieras en la boda porque pensamos que estabas siendo terco. No entendíamos la profundidad de lo que te hizo. Esos mensajes,
la forma en que hablaban de ti. Me avergüenza que no la cuestionáramos más. No eres responsable de sus decisiones. No, pero permitimos su narrativa. Te hicimos sentir como el malo cuando eras tú el que fue agraviado. Eso es culpa nuestra. Agradezco que digas eso. Por si sirve de algo, eres bienvenido en la boda si cambias de opinión, pero entiendo completamente si no quieres estar allí. No estaré allí, pero gracias por la oferta. Hablamos un poco más y luego colgamos. Su disculpa significó algo, no porque la necesitara, sino porque confirmó lo que había sabido todo el tiempo. La verdad importa. Incluso cuando es incómoda, incluso cuando perturba narrativas cuidadosamente construidas. Actualización final. La boda fue hace 2 semanas. No asistí. Obviamente, me enteré por personas que sí fueron que fue tensa. Mi ex llevó a mi antiguo mejor amigo como su acompañante, lo que aparentemente incomodó a varios miembros de la familia. Su hermana apenas le habló en todo el día. Varias personas me dijeron después que hubo conversaciones susurradas durante toda la recepción, gente discutiendo las capturas de pantalla, gente dándose cuenta de que les habían mentido, gente disculpándose entre sí por creer a la persona equivocada. He recibido algunos mensajes desde entonces de personas disculpándose por creer su narrativa, por no cuestionar por qué la ruptura fue mi culpa cuando ella fue la que engañó, por asumir que yo estaba amargado en lugar de herido. Un mensaje que significó mucho vino de un chico al que había considerado un amigo cercano antes de la ruptura. Se había puesto de su lado inicialmente, dejó de hablarme, dejó claro que pensaba que yo estaba exagerando. Su mensaje decía, me equivoqué. Sobre todo. Le creí porque era convincente y porque era más fácil que reconocer que mi amiga era capaz de ese nivel de traición. Lo siento. No espero que me perdones, pero necesitaba decirlo. Respondí. Te lo agradezco. El perdón lleva tiempo, pero te escucho. El PDF se abrió paso a través de nuestro círculo social. Lo vieron más personas de las que pretendía, pero no puedo decir que me arrepienta. La verdad es mejor que las mentiras cómodas, incluso cuando es complicada. Aparentemente, mi ex le ha dicho a la gente que soy ella, que esperé el momento perfecto para causar el máximo daño, lo cual es hilarante porque ella me invitó a una boda específicamente para evitar preguntas sobre mi ausencia. Y luego me acusó de enviar capturas de pantalla falsas cuando no había enviado nada en absoluto. No causé daño. Proporcioné documentación. Hay una diferencia. He vuelto a mi vida normal ahora. Saliendo con alguien nuevo, de hecho, alguien que no tiene una historia conmigo, no conoce a mi ex, no carga con ningún bagaje de esa situación. Es refrescante. La persona con la que estoy saliendo me preguntó sobre el drama de la boda después de enterarse por conexiones mutuas. Le mostré el PDF. Lo leyó, me miró y dijo, estás mucho más tranquilo con esto de lo que yo estaría. Me llevó 8 meses y mucha terapia llegar aquí. ¿Valió la pena enviar las capturas de pantalla? No quería hacerlo. Quería simplemente declinar y seguir adelante. Pero ella siguió presionando, siguió creando narrativas. En algún momento, tienes que defenderte. Y ahora la gente sabe la verdad. Ya no puede reescribir la historia. Eso vale algo. No he sabido de mi ex desde la boda. Amigos en común dicen que se ha reafirmado en su postura, insistiendo en que a las capturas de pantalla les falta contexto, que estoy manipulando la situación. Algunas personas todavía le creen. La mayoría no. Su antigua mejor amiga, una de las damas de honor, se puso en contacto la semana pasada. Dijo que siempre había tenido dudas sobre la versión de mi ex, pero que no quería causar drama. Dijo que ver los mensajes reales confirmó lo que había sospechado. Dijo que se sentía culpable por no haber hablado antes. Le dije que no se sintiera culpable. La gente cree en sus amigos. Es natural. Pero la verdad tiene una forma de salir a la superficie con el tiempo. El PDF no fue una venganza. La venganza habría sido publicarlo hace meses. La venganza habría sido enviarlo a su lugar de trabajo o a su familia por despecho. El PDF fue defensa propia. Hay una diferencia. Ella creó una situación en la que mi silencio equivaldría a culpabilidad.
Así que rompí mi silencio con hechos. Si eso me hace vengativo, que así sea. Pero creo que me convierte en alguien que finalmente dejó de proteger a la persona que me hirió a expensas de mi propia reputación. La boda tuvo lugar. Yo no estuve allí. Y cuando la gente preguntó por qué, obtuvieron la verdad. No su versión. No una mentira cómoda, solo la verdad documentada, con fecha y hora, irrefutable. A veces ese es el mejor regalo que puedes darte a ti mismo. La negativa a dejar que otra persona escriba tu historia. Mi terapeuta dijo algo en nuestra última sesión que se me quedó grabado. Pasaste 8 meses protegiendo su reputación mientras ella destruía la tuya. En el momento en que dejaste de protegerla, la verdad emergió. Eso no es vengativo. Es simplemente la realidad poniéndose al día. Tenía razón. Había guardado silencio por dignidad, asumiendo que la gente eventualmente vería a través de sus mentiras. Pero el silencio no siempre es noble. A veces el silencio es solo rendición. Y yo había terminado de rendirme. Las capturas de pantalla no arruinaron su vida. Simplemente revelaron quién es ella en realidad, lo que hizo en realidad, cómo trató en realidad a alguien que la amaba. Eso no es mi culpa. Es suya. Y ahora todo el mundo lo sabe.